Vamos a estudiar la clase bíblica que corresponde a este día. Viva el Señor, la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana y ese bajo el tema es ¿qué es el hombre? ¿Okay? Ese es el tema que vamos a estar viendo en esta tarde. Viva el Señor, ¿qué es el hombre? Vive Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Qué es el hombre? Vive el Señor, aleluya. Y es bien importante porque en esta tarde vamos a ver tres aspectos del hombre. Vive el Señor, tres aspectos, ¿ok? Vive el Señor, tres aspectos que están relacionados con nosotros. Vive Dios, aleluya. Así que para comenzar esto, vamos a comenzar con una oración. Vive el Señor. Y comenzaremos con la clase bíblica, y Dios, aleluya. Así que le pido a mi hermano Alvarado, por favor, que nos ayude, que encabece la oración y todos pues nos unimos. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, muchas gracias. Gracias por esta tarde que usted nos ha dado, nos ha ayudado, vive el Señor, para llegar a este lugar, mi Dios eterno, Señor. Aleluya, aleluya. Glorifícate, mi Dios eterno, Señor. Que tu palabra llegue, mi Señor, a las vidas, Dios de misericordia, para la gloria y la honra de tu santo nombre, mi Señor. Aleluya, aleluya. Santo es tu nombre. Aleluya, aleluya. Santo es tu nombre, mi Dios. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Amén y amén. Vive el Señor, se pueden sentar mis hermanos. Vive Dios, aleluya. Así que vamos a comenzar en esta tarde, esta clase. ¿Qué es el hombre? Vive Dios, aleluya. Así que vamos a comenzar desde el origen. ¿Y dónde se encuentra el origen? En Génesis, ¿ok? Muy bien, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, y acuérdense que en este capítulo específicamente ya estamos en el sexto día, ¿ok? Sexto día para ir avanzando, verso 26, vive el Señor. Ahí específicamente, fíjense bien en el verso, en el día 6, aleluya, Dios comienza a crear los seres vivientes, los animales, las bestias, ¿ok? Las bestias comienza en el sexto día. Vive el Señor. En el verso 25, al final dice, y vio Dios que era bueno. Vive el Señor. Pero esto lo dice antes de hacer al hombre. Qué curioso, ¿no? Antes de hacer el hombre, Dios dice que era bueno. Pero cuando crea al hombre, Dios no dice que era bueno, sino que al final, al ver Dios la creación completa, dice que era bueno en gran manera. Eso lo vemos al final de donde estamos. Aleluya. Vive el Señor. ¿Dónde lo encontramos? El verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero cuando hace al hombre, Dios no dice que era bueno, vive el Señor. Y esto no sé si algunos de ustedes lo hayan visto anteriormente, pero si no lo habían visto anteriormente, aquí hay como una pregunta. ¿Por qué cuando Dios hace las bestias, los animales, vive el Señor, dice que era bueno? Y este es antes del hombre. Cuando hace al hombre, no dice que era bueno, que lo que hizo, sino al ver toda la creación, vive el Señor, comenzando desde los cielos, la tierra, las aves, los peces, incluyendo al hombre, dice que lo que había hecho era bueno en gran manera, pero no habla específicamente del hombre. Entonces, hay un comentarista que dice que esto se refiere específicamente porque son los actos o los hechos del hombre lo que Dios cataloga como bueno o como malo. Ajá, ¿ve? Las obras que hagamos
Esos son los que caracterizan nuestra forma de vivir, si estamos caminando con Dios o no estamos caminando con Dios, si estamos obedeciendo a Dios o no estamos obedeciendo a Dios. Y tiene sentido, posiblemente sea así, posiblemente no sea así, pero tiene sentido de que nuestras obras hablen de qué camino estamos caminando. Viva el Señor. Ok, ahora fíjense bien, aquí en este verso 26, es donde comienza la creación del hombre. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fíjense bien, aquí hay algo, un aspecto bien importante, porque en toda la creación del hombre hay dos aspectos que sobresalen. Y estos dos aspectos específicamente es relacionado con el número 2. El número 2 específicamente es el número que fortalece, pero también es el número que divide. El número 2 divide a todos los demás números. Pero también el número 2 se fortalece. ¿Sabe lo que dice Eclesiastés? Es mejor cordón de dos, vive el Señor, porque es mejor dos que uno solo, porque los dos se calientan, pero hay de aquel que está solo. ¿Ven? Entonces, el número 2 específicamente es un número controversial en ese aspecto. Y en esta creación, en la creación del hombre, sobresale el número 2. Déjeme, se lo muestro. Mire, verso 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen, aquí tenemos uno, imagen, ¿y qué más? Y ahí está, semejanza, ¿con S o Z? Muy bien, gracias, semejanza. Tenemos los dos aspectos ahí en el hombre, y fíjense bien, cuando dice Dios, hagamos al hombre. Esta palabra, hombre, en hebreo es así, Adán. Cuando Dios dice hagamos al hombre, Dios está diciendo hagamos al Adán, porque es la traducción, ¿ok? Este es en hebreo, este es en el español, ¿ok? Viva el Señor. Y Adán viene de esta palabra que es rojo o rojizo. ¿Okay? Rojo o rojizo de la raíz. Esta raíz específicamente quiere decir sangre. Por eso, ¿se acuerdan del hermano de Jacob? ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Esaú. Esaú, esta palabra es velludo. Esa es la traducción en el hebreo, es velludo. Pero le cambiaron el nombre a Edom. Y esta palabra Edom significa también rojo. De Edom viene de Adán o de Adama, la tierra roja, que significa el barro rojo. ¿Okay? En otras palabras, fíjense bien cómo cuando buscamos un poquito acerca del hebreo nos va dando la similitud de lo que Dios hizo. ¿Okay? El hombre que es Adán. Fíjense bien, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Y fíjense bien, vamos a ver algo aquí, porque cuando lo hace Dios al hombre, lo hace un ser moral, características de Dios. Al hombre lo hace un ser moral, ¿okay? Un ser con buenas costumbres, con buena forma de vivir, con lo que dijimos al principio. Las obras de Adán tenían que ser reflejadas porque él era la imagen y la semejanza de Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. Y fíjense bien, vamos a ver aquí hay algo. Las notitas que tenemos por ahí. Aleluya. Esta palabra
de semejanza, específicamente está hablando de algo que es un modelo. Un modelo. ¿Qué es un modelo, hermano Richard? Es algo que se hace para nosotros visualizar lo que es lo que se quiere, pues. Muy bien, estamos bien, perfecto. Hermano Edwin, dígame, un modelo. Estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano Richard. Eso es lo que tengo en la mente. Sí, es algo donde hay que hacer una copia. ¿Okay? Es algo donde es lo que se tiene en la mente para seguir haciendo las copias. Por ejemplo, un carro, alguien hace un modelo de un auto, viva el Señor, y esa es la copia, la imagen de lo cual vienen las demás copias. ¿Me explico? Un modelo específicamente es eso. Y el hombre tenía que ser semejante a Dios, y la semejanza tiene que ser un modelo de Dios. ¿Ok? Y ve el Señor. Ok, ahora, imagen. La imagen, esta imagen específicamente en el hebreo es hacer sombra. Es la sombra de algo. Vive el Señor. Aleluya. Hacer sombra, algo parecido o una figura representativa. Que eso, todas estas características Dios se las da al hombre o Adán, que es el mismo, que es la misma palabra. Después se le queda el nombre de Adán al hombre. ¿Ok? Entonces, ya vemos estas dos palabras, la imagen y la semejanza. ¿Ok? Esta viene haciendo la sombra de algo y este es el modelo. ¿Ok? Y fíjense bien. Tengamos algo en mente, ¿ok? El hombre viene a ser algo palpable. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero el hombre es algo material. Algo que se puede tocar, es más, viene del polvo. ¿Cómo el hombre puede ser imagen y semejanza de Dios cuando Dios es espíritu? Ok, hermanito. Por el espíritu y el alma. Ok, hermano Alvarado. ¿Estamos bien? ¿Cómo el hombre, fíjense bien, esto es lo que Dios está planteando, ¿ok? Vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, pero ¿cómo es posible si Dios es espíritu? Ok, hermano Edwin, denme un segundo, que ya llegan. Bueno, nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos partes son espíritu y una es visible, que es Jesús. Ajá. Así es el hombre. El hombre tiene espíritu, el espíritu de Dios, tiene el alma, que es un espíritu, y tiene también la carne. El cuerpo. Pero nosotros somos el cuerpo, somos a imagen y a semejanza de Él. Gracias. Ok, estamos bien. Y es lo que quiero que veamos y participemos. Aquí hay algo bien específico, ¿ok? Jesús cuando vino dijo ¿qué le dice a Felipe? Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dice Jesús? Tanto tiempo estoy con ustedes y no lo has visto, Felipe. En otras palabras, las acciones están contando las cosas visibles de un Dios invisible. No sé si lo captan. Este ser, que específicamente que es el hombre, en esta imagen y semejanza va a reflejar algo de lo que Dios no puede reflejar visiblemente.
Porque este es palpable, mientras que Dios es espíritu, no es palpable. Vive el Señor. Y allí tenemos específicamente parte de la enseñanza de Dios hacia el hombre, que sería imagen y semejanza de Él, mostrando las cosas visibles de aquel que es invisible. Ok, hermano Alvarado. Un momento. Diga. Sí, entonces el hombre está reflejando o dando testimonio del Dios invisible. Ahí está, exactamente. Gracias, hermano. ¿Ves? Gracias por sus participaciones. Lo está reflejando. Por eso específicamente en esto es el reflejo. Usted en el agua o en un espejo ve el reflejo de algo que está del otro lado. Y ese es el hombre. Por eso en estas dos partes incluye eso. Por eso cuando lo hace un ser moral. Un ser con características, con sentimientos. Mire cómo era Adán. ¿Quiere ver cómo era Adán? Vámonos a Gálatas, para que usted vea. No. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas características estaban en Adán, porque Adán era un ser espiritual. Antes de la caída, todas las cosas del Espíritu eran reflejadas en él. Por eso aquí tenemos la imagen en sí perfecta de un Dios invisible en este. Y Adán en sí no estaba desnudo. ¿Cuál era la vestidura de Adán? Reflejaba luz. Hay un salmo que dice que Dios se viste de luz. Se viste de luz como de vestidura, me parece. No recuerdo si es el Salmo 18. Vive el Señor. Entonces, cuando peca, esa luz se aleja de él. Mire, es la misma vestidura que vimos en Moisés. Cuando Moisés sube al Sinaí, perdón, delante de Dios específicamente, y desciende de Sinaí, su rostro brillaba. ¿Por qué no brillaba lo demás? Porque estaba vestido. Aleluya. Vamos a seguir otra vez. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir en Génesis. Oiga lo que dice. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ok. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Bará, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructifíquense y multiplíquense. Aquí tenemos otras dos palabras. Ven cómo aquí están repetidos el número 2. ¿Qué tenía que hacer? Fructificar. ¿Y qué? Multiplicar. Esta P no me gustó. Y multiplicar. Fructificar y multiplicar. Esto viene de fruto y esto viene de semilla. Y aquí específicamente entran los hijos en estas dos características.
El fructificar, específicamente las obras que Él haría, ¿ok? Las obras que Él haría. Viva el Señor, porque aquí no entra nada de codicia, aquí no entra nada de asesinato, de odio. ¿Por qué? Porque todavía no ha pecado, sino que está hablando específicamente del espíritu, de lo espiritual, de las cosas celestiales. Y multiplicar específicamente de su descendencia. Y fíjense bien, por primera vez en la historia de Dios, crea algo o alguien que pueda multiplicarse. Por primera vez, cuando Dios hace el cielo y hace los ángeles no pueden multiplicarse. Cuando Satanás se revela y se convierten en ángeles caídos, específicamente, ellos no pueden multiplicarse. Pero el hombre sí puede multiplicarse. Hermano Edwin. ¿Verdad? Relacionado, pero diferente. También yo lo veo cuando las personas reciben a Cristo en su corazón y comienzan a dar frutos, ¿verdad? Frutos espirituales. Tiene que ver con fructificar, dar frutos espirituales. Sí. En términos espirituales, cuando uno comienza a predicar el Evangelio a otras almas y las almas reciben a Cristo, pues yo también lo veo como la segunda parte, multiplicar. Esa semilla que sembró Jesús en nuestro corazón se multiplica cuando nosotros le predicamos a otras almas y ellas comienzan a aceptar a Cristo, a producir fruto y a seguir multiplicándose. Amén, así es. Sí, está correcto. Está correcto. Viva el Señor. Dice, creo que Pablo le habla a los romanos y dice que cuando vino el pecado, sobreabundó la gracia. Porque alcanzó hasta el más perdido. Viva el Señor. Ok, ahora fíjense bien, verso 28. Ya estamos bien hasta aquí. Varón y hembra los creó. Vive Dios, aleluya. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla, que está en toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla les será para comer. Verso 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Ok, aquí está específicamente el hombre, en su origen era herbívoro. La mejor dieta que podía existir. Ok, aquí todo es puro. Ok. Toda hierba, toda fruta, vive el Señor, era el alimento del hombre, era la dieta del hombre. El hombre no sabía que sabía el pollo. El pollo sabe a pollo. El pescado sabe a pescado. Vive el Señor. Pero no lo habían probado, ¿por qué? Porque todavía no había entrado el conocimiento del mal. Porque aquí hay una mezcla. El conocimiento del bien y del mal. Y es aquí, después de... Ahorita llegamos. Me lo recuerda. Vive el Señor. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vive el Señor. Ahora, de allí en adelante... Habla como de la segunda creación, pero no existe dos creaciones, sino en el capítulo 2, específicamente el verso 4, está hablando una recapitulación de todo del hecho desde Génesis, desde el principio. Y este patrón lo vemos en muchas áreas. Por ejemplo, vemos en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, se repite en otros libros. Crónicas y Reyes son repeticiones igual. ¿Sabe usted que el libro de Crónicas narra más lo espiritual que el libro de Reyes? Aunque, mire, lean algunos pasajes de Reyes y de Crónicas, Reyes específicamente se basa en lo físico, mientras que Crónicas se basa en lo espiritual. Ajá. Por eso hay dos repeticiones. En muchos de los libros, y este no es la excepción, ese es un patrón, una huella de Dios. Hermano Alvarado. Los 10 mandamientos tenemos,
Sí, Deuteronomio se llama la segunda ley. Gracias. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio hace un recuento desde Sinaí hasta que están en los límites del río Jordán. ¿Ven? Entonces, hay muchas repeticiones en las escrituras. Y eso es bueno, ¿ok? ¿Por qué le traigo esto? Porque hay una persona que dice que en el capítulo 2, esa es otra creación, y eso es una mentira. Una mentira. Tenemos que ver cómo Dios trabaja. Mire, ayer creo que un hermano nos estaba enseñando y decía que hay dos Jesuses, el verdadero y el falso. El falso es aquel que no cumple las características bíblicas de Jesús. En otras palabras, tenemos que ver y analizar las enseñanzas que están en las Escrituras para saber la verdad de lo que nos dicen. ¿Okay? Por eso esta persona que enseñaba de capítulo 2 es la segunda, otra creación. Esto es falso, para eso me refiero. Esto es falso. ¿Okay? Porque en el capítulo 2 habla de la separación del hombre con la mujer. De Adán con Eva. ¿Ok? Aquí en el capítulo 2 es la separación, porque en el capítulo 1 específicamente las características de la mujer estaban en el hombre, las dos características, las dos funciones. No significa que era un hombre con dos, no, sino que las características del hombre estaban en la mujer. Cuando Dios los separa, viva el Señor, el propósito de Dios es cuando se junten esas características, se hagan una sola carne. Ese era el propósito de Dios. Que las mujeres tienen una forma diferente de ver las cosas, de analizar las cosas, el hombre de otra forma, viva el Señor, pero a la misma vez cuando llegan a un compromiso o quieren hacer algo, quieren hacer una casa, quieren comprar un carrito, pues tienen que dialogar y esas diferencias tienen que hacerse una. Ese es el propósito de Dios. Vive el Señor. Por eso en el capítulo 2 habla específicamente de la separación entre el hombre y la mujer. Aleluya. Y todavía aquí en el capítulo 2 son seres espirituales. Vamos a llegar al ser pecaminoso. Vamos para allá. Capítulo 3 te habla específicamente de la caída de ese ser espiritual. Antes que lleguemos a la caída, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Estamos bien entonces. Viva el Señor. Ok. Ahora, en el capítulo 3 aparece una serpiente. Ok. Ahora, siglos después, que el tiempo que estamos, al mirar Génesis, hay preguntas. ¿Cómo es posible que una serpiente hablase? ¿Verdad? Mire, en Génesis se esconden muchos misterios que no están revelados en las Escrituras. Dios no lo permitió. Pero hay muchas características que uno puede entender de cómo eran los animales allá. Hay una persona que se atreve a decir que hay una posibilidad que los animales en Génesis podían hablar. Y eso no es raro. ¿Por qué? Porque hay animales que hablan. Tenemos a los cotorros, los loros, los pericos que se le enseña. Tenemos, y vemos a la serpiente también que está hablando. Tenemos algunas características, ¿ok? Y ya voy. Entonces, hay animales que se le pueden enseñar. Hay los simios, los monos, se le puede enseñar, y hay animalitos que sí se adaptan a las enseñanzas. Ok, hermano Edwin, por favor. Sí, que la Biblia habla en Apocalipsis, estoy tratando de buscarlo, que dice que Satanás era la serpiente antigua, refiriéndose a esa parte de Génesis. Y también dice en la palabra que en 2 Corintios 11:14, que dice aquí que, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
El mismo Satanás Sí. se disfrazó de esa culebra para engañar Sí. a Adán y a Eva. Gracias. Sí, él era un agente interno. Un agente interno. ¿Cuál era el propósito? Seducir a la mujer para que desobedeciese la palabra de Dios. Ese es el propósito. Viva el Señor. Antes de este mandamiento ya había más mandamientos. ¿Cuál fue el mandamiento que ellos rompieron? Comer el fruto. Pero antes de eso ya había más mandamientos. ¿Cuál era uno de ellos? Lo vimos, multiplicarse, procrearse, viva el Señor. Había mandamientos más que Dios le había dado al hombre. Pero en este mandamiento, específicamente de comer el fruto, el pecado entra no porque comió el fruto, sino la acción de comer el fruto. Exactamente. Desobediencia. Mire, tenemos mire, deje hacerle una ilustración, no comparación, ilustración, ¿ok? Ilustración, porque a veces hay hermanitos que dicen, hermano, ¿cómo es posible? Ok, una ilustración, tenemos a Satanás, tenemos a Dios, ilustración, ¿ok? Él dice la palabra, Dios dice la palabra que hay que obedecerla, ¿ok? Ahora, como Él es el grande, Él es Dios, cualquier desobediencia merece un castigo. ¿Ok? Hasta aquí ya había existido el pecado, ya había existido el pecado en el cielo, cuando Satanás se rebeló. ¿Ok? Ahora, Él dice la otra palabra, la otra parte. ¿Quién tiene el que viola los mandamientos de Dios? Ese es el que incurre en transgresión. Pero Él no lo hace, sino lo hace la persona que tiene el mandamiento. Ok, vamos a, mire, deje a darle otro ejemplo, ok. Vamos con el hermano Edwin, ok, vamos caminando y yo le digo, mira hermano Edwin, vamos a tirarle una piedra al techo de la casa, ok. Entonces yo lo motivo, que tú no eres valiente, tú necesitas probarme que eres valiente, para que él se induzca a hacer algo que yo quiero que él haga. Es lo mismo que hace el enemigo. El enemigo no nos obliga a pecar, sino somos nosotros quienes pecamos, quienes fallamos, quienes hacemos lo que nuestro Dios no quiere que hagamos. Ok, hermano Alvarado. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto, Sí, ya se había dado la desobediencia en el cielo, Satanás. sí, Ya se había dado. Sí. Ok. ya se había dado. Por Ok, eso ya. él es la serpiente antigua. Dice Jesús en Juan capítulo 8 que él es padre de mentira. Está induciendo. ¿Qué es lo que le está haciendo con la mujer? Mintiendo. Ok, solo eso quería Sí, saber. sí. Al decir una mentira, específicamente ya es pecado. Por eso fueron expulsados del cielo. Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? Específicamente, la creación de Dios, meter la mano. Porque no pudo hacerlo en el cielo. Entonces, cuando el hombre está en la tierra, específicamente el agente que es la serpiente, quiere convencer a la mujer. No hay un dato o un escrito que nos diga que trató antes con el hombre. Satanás sabía que la mujer podía llegarse al hombre, a Adán. Y es ahí donde a través de alguien quiere inducir al hombre. Por eso Pablo le escribe, no recuerdo si es a los Corintios o a los Efesios, le dice que el pecado, que Adán fue seducido. Y siendo seducido, incurrió en transgresión, en pecado. Y fue a través de Adán, cuando peca Adán, que el pecado
cae en todos los hombres. Porque si Adán y Eva hubiesen procreado en su santidad, toda su descendencia hubiesen sido santa. Pero cuando él desobedece, ya está en desobediencia. Al estar en desobediencia, esa semilla, al caer en la mujer, vive el Señor, su descendencia ya viene con ese germen. ¿Ok? Ahora, yo quiero que entendamos algo aquí. ¿Ok? Todo mundo es inocente de maldad hasta que tenga conocimiento de maldad. Te lo repito otra vez. Todo mundo es inocente de maldad hasta que tenga conocimiento de maldad. Mire, un niño no tiene conciencia de maldad, pero ya hay algo que se llama rebeldía que está en él. No lo conoce, no lo siente, pero está ahí. Los que hemos sido padres sabemos que hay niños que patalean, lo quieres cambiar y patalean. Esas patadas que dan, pegan al papá o a la mamá mientras lo están cambiando. Exactamente. Pero no saben que están haciendo mal. Hasta que ellos entiendan que lo que están haciendo mal ya se les cuenta por pecado. Entonces, hasta que tengan el conocimiento. Sí, no hay una edad así, porque hay niños que ya tienen conocimiento a los 6, 7 años, pero hay otros que todavía siguen en su mente inocente hasta los 10 u 11 años. O por lo menos unos años atrás. Entonces, ese es el punto específico de todo esto, que hermano Edwin. Sí, que es bien importante que cuando los niños vayan creciendo, los papás le hablen de ciertos tópicos que si ellos no le hablan en forma correcta, ellos lo van a aprender de la calle, con la maldad y de los amigos y de la sociedad. Y es importante que le toquen esos temas y que se lo hablen. Y hay libros ya que hablan específicamente cómo uno le va a explicar a ellos, porque ellos no tienen la mente de un adulto, de un niño. Y yo tuve mi sobrina, que ella en la misma escuela con un libro, bueno, lo hicieron en una forma de semillita y de cosas, le explicaron cómo era que el hombre y la mujer se reproducían. Y fue bien bonito porque yo me asusté porque ella era pequeña y ya me lo dijo a mí y después entendí, wow, sí, es verdad. Nosotros tenemos que quitarnos esos tabús de la mente y si no sabemos cómo hacerlo, pues buscar libros que nos informen, porque allá afuera hay un mundo de pecado, un mundo de maldad, que se lo van a explicar en una forma errónea, probablemente como nos lo explicaron a nosotros, y pueden comenzar a cometer errores. Sí. Y los padres son los primeros maestros de sus hijos. Es verdad. Es verdad. El punto específico, gracias mis hermanos, gracias a los que están participando. El punto específico es que si nosotros hubiésemos nacido de Adán y Eva antes de pecar, hubiésemos sido santos, puros, por el ejemplo de Adán y Eva. No hubiese habido pecado, maldad. Solo que la semilla de Adán fue la que produjo todo esto en todo ser humano. En todos, ¿ok? Vive el Señor. Entonces, al llegar esta semilla, vive el Señor, ¿cómo es el comportamiento del ser humano? Ok, vamos a regresar otra vez a la figura, ¿ok? El ser humano se hace similar a Dios, o se hace a Dios a su manera. ¿Cómo hace a Dios a su manera? Le ora cuando Él quiere, cuando Él necesita. Porque no está bajo sus reglas, sino bajo sus propias reglas. Por eso busca a Dios cuando quiere, lee a Dios cuando quiere, cuando Él cree la necesidad, para que Él le responda. Por eso muchos se hacen dioses. ¿Para qué? Para que ese Dios lo rija de la forma que Él quiere ser regido. Vive el Señor. Mire, vámonos ahí mismo, a Gálatas, para que vayamos viendo estas características de un hombre caído. Gálatas capítulo 5. Porque ya vimos a Adán y a Eva en el Edén, ya vimos que fueron a imagen
y semejanza de Dios hechos, formados. Ok, verso 19. Verso 19. Oiga bien, estas son las características del ser humano en general. Y manifiestas son las que obras de la carne. ¿Qué era Adán y Eva antes? Espiritual. Ahora es la diferencia, lo opuesto. Vive el Señor, que es adulterio. Ahora, dígame algo. En el día de hoy, la gente, ¿cómo ve el adulterio? Normal. ¿Qué más dice ahí? Fornicación. ¿Cómo ve el mundo la fornicación? Mire, en las escuelas, niñitos, en la middle school, en la high school, niñitos teniendo sexo en los baños. Y nadie dice nada porque es normal. Es más, los mismos maestros le dan condones para que no se... Por lo menos ahí hay algo. Pero es normal ya. Es más, lo que no es normal, lo que es anormal, es no tener sexo. Por eso hay una parte que dice que vendría tiempos que a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno malo. ¿Ah? Vive Dios. Fíjense bien, ¿qué más dice? Inmundicia, lascivia, idolatría, ahí está, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mira hasta allá. Y esto no es nuevo. Esto viene desde Génesis. Se ha pasado, se ha transmitido de generación en generación. Las cosas que vemos hoy, las maldades que vemos hoy en todos los aspectos, sea íntimo, sea de coraje, sea de celo, sea de envidia, viene desde Génesis. Mire, ¿sabe que hay mentes reprobadas que tienen su parejita, su esposo o esposa, y quieren hacer un intercambio? Eso ya es eso ya no tiene, ya la mente está reprobada. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo en la carne. Por eso cuando Jesús viene, específicamente el mensaje de Jesús, ser un ser espiritual. Porque el primer Adán es terrenal, pero el segundo Adán es espiritual. Por eso en Romanos dice, tal los terrenales, así son. Pero si somos hijos de lo espiritual, tenemos que vivir, caminar en el espíritu. Esa es la diferencia. Por eso vamos viendo las naturalezas del hombre. Vimos la naturaleza semejante a imagen y semejanza de Dios. El hombre perfecto. Pero ya vemos la imagen del hombre carnal, de la raza caída. A quien él escucha, ahí está. Por eso él vive en tinieblas y la persona quiere estar cobijada en las tinieblas, porque en las tinieblas no hay reglas, no hay leyes. No la hay. Entonces, los deseos que están acá, eso es lo que hay que vivir. Pero eso lo lleva a una prisión, alejado de Dios. Que dice Romanos 6:23, la paga de la desobediencia, pecado es desobediencia, es muerte. Muerte, entonces, si la paga del pecado es muerte, cuando me muera ya se acabó todo. No se refiere a eso. Si no, oiga, si la paga del pecado fuese muerte y lo vemos esa muerte literal, entonces no tenía caso que Jesús viniese. Nos morimos y ya se acaba, y no. Es una separación de Dios, donde ya no hay vida. Sí, hermano Alvarado. Sí. El hombre es eterno. ¿Ah?
El alma, sí, en sí, acuérdense que cuando hablamos del hombre es porque están las tres partes ahí, el grupo, el kit, el paquete, gracias, el paquete. Cuando hablamos de hombre, ahí está el paquete, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? El cuerpo es el que se corrompe. El espíritu es el motor, el que nos mantiene. Cuando sale el espíritu, el alma no sabe qué hacer. Porque es el alma, la preciosa alma, la que Jesús viene a salvar. El alma es la que tiene los sentidos a través de la carne. Otra vez, es el alma la que se conecta con este mundo a través de la carne, que son los sentidos. ¿Ok? El que peca es el alma a través del cuerpo. Hermano Alvarado. Sí, muy bien. Muere sin Cristo. Vive Una condenación. eternidad sin Cristo, Sí, condenación eterna. exactamente. Gracias. En ese sentido. Porque es exactamente correcto. Si vivimos en Cristo, nuestra alma va a vivir eternamente. Viene el milenio. Después de esto viene el milenio. Ahí vamos a vivir 1000 años con Jesús en la tierra. No en el cielo, en la tierra. En el cielo está nuestra morada, la Jerusalén espiritual. La Jerusalén que Jesús fue a construir. Pero esa Jerusalén va a descender en la tierra. Es una ciudad. Entonces, después del milenio, vamos a vivir una eternidad. Ya no existe en la Escritura reglas de esa eternidad, porque allí ya no va a haber memoria de lo que es pecado. Entonces, cuando Dios hace al hombre, está la figura en la tierra. Entonces, Dios sopla aliento de vida. ¿Saben los niñitos cuando están llorando? Es el soplo lo que hace que el Adán cobre vida. Y ahí entra el espíritu. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre. Cuando muere, ese espíritu va hacia Dios. Pero es el alma lo precioso, lo que Satanás quiere que sea condenada. El cuerpo se va a deshacer, porque vamos a tener un cuerpo glorificado en la vida venidera. El mismo cuerpo que tiene Jesús, el cuerpo glorificado. Y eso es lo precioso. Por eso Pablo dice, si conocimos a Jesús antes como era, ahora no lo conocemos como es. Luego dice, tenemos una casa no hecha de mano allá en los cielos. Vive el Señor. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día con día. Vive el Señor. Y quisiéramos ser revestidos de esa gloria, dice Pablo. Día con día. Por eso este viejo hombre tiene que ir muriendo día con día para que el espiritual sea más fuerte. Pero cuando el espiritual va disminuyendo, el carnal se va haciendo fuerte. ¿Por qué cree que hay pleitos dentro de las congregaciones, dentro de los hermanos creyentes? ¿Por qué cree que hay divisiones de iglesias, de congregaciones? ¿Por qué cree que? Porque estas cosas son notorias, porque por más que tratemos de impedirlas, se manifiestan. ¿Por qué? Porque entre menos busquemos a Dios, más visibles son. Entre más busquemos a Dios, estas cosas no van a tomar poder en nosotros. Saben que muchas veces pecamos en el aspecto sin saber que estamos pecando. Pensamos que es natural. Hermana, ¿vio la hermanita cómo venía vestida? No estoy pensando que estoy pecando, pero a la misma vez estoy criticando, estoy murmurando. Eso es pecado, pero cuando no lo analizo de esa forma, parece que es natural. Parece que es natural. Hasta que
tenemos que entender, no, espérate un momento. Ese es el hombre espiritual que nos va a estar diciendo, eso está mal, no hay que hacerlo. Por eso tenemos que ser revestidos día con día. Hermano Edwin. Sí, quería comentar que, bueno, me pasa a mí, que cuando uno siente ya que comienza a moverse, ¿verdad?, de las cosas del Señor, ya es el momento de uno doblar rodillas y comenzar a ayunar. Porque este caminar no es de comenzar, es Amén. de comenzar y terminarlo en Cristo. Así es. Y pues eso es lo que yo hago cuando yo comienzo a ver que me estoy enojando mucho o que yo sé, el mismo Espíritu Santo te está diciendo a ti, es un alto, comienza a vete de rodillas, órale al Señor, que te quite todo eso, porque así va a pasar. Poco a poco las personas se van alejando de Cristo hasta que finalmente se salen de la iglesia. Y eso no es lo que debemos hacer. Debemos acercarnos cada día más a Cristo para que el Señor nos siga ayudando, para que el Señor, porque todo lo hacemos porque Él nos ayuda. Y así que vamos a triunfar. Eso es así, eso es verdad. Mire lo que dice Pablo a los Corintios en capítulo 6, verso 9, primera carta a los Corintios 6, 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice el verso 11? Esto eran algunos. Posiblemente un afeminado, posiblemente un borracho, posiblemente un ávaro. Esto eran algunos, dice Pablo, pero ya han sido ¿qué? Lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. 3 cosas: justificación, redención y santificación. Esas 3 cosas tienen que estar en nuestras vidas. Acuérdense, el primer paso, el primer hombre, acuérdense lo que estamos viendo. ¿Qué es el hombre? El hombre era al principio un ser espiritual, se convierte en un ser carnal y las pasiones de la carne son las que son reflejadas en el hombre. Ahora viene Jesús y Jesús dice algo diferente. Viva el Señor. Jesús quiere traernos a la posición original que tenía el primer Adán. Eso quiere hacer Jesús. Y fíjense lo que dice Jesús. Le dice a Nicodemo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios en él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, Jesús lo quiere traer al ser humano, aunque está hablando con Nicodemo, a pensar por su propia vida. Si el camino que está caminando es correcto o no es correcto. ¿Cómo lo sabemos? A través de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que vivamos? ¿Cómo andemos? Por eso, lo principal es la imagen y la semejanza de Dios, que no se nos olvide. ¿Cómo un borracho puede ser la imagen de Dios o la semejanza de Dios? No puede, en ese sentido. Y Jesús quiere otra vez traernos nuevamente. Por eso quiere circuncidar nuestro corazón, para que ese corazón que tiene esos deseos pecaminosos se deleite entre la presencia de Dios. Porque es un deleite. Por eso lo vimos en Gálatas. Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y esas son las que al estar allí en usted y en mí, rechazan todas las demás propuestas del mundo. Vive Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y es buena pregunta.
Jesús le respondió, de verdad, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ese es el trabajo de Jesús. Llevarnos al primer Adán. Aleluya. Si es difícil, solamente morir a la carne. Ahora, ¿cómo morimos a la carne? Porque la carne tiene apetitos, tiene deseos. ¿Cómo morimos a la carne entonces? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ven? Porque el enemigo está empeñado específicamente de que las cosas del Espíritu no se manifiesten en nosotros. Porque en el momento que se manifiesten las cosas carnales no tienen valor en el ser humano. Por eso específicamente usted ve en televisión, usted ve en caricaturas, usted ve en las redes sociales, toda la propaganda carnal, toda. Aún en los niños. Hay caricaturas sexuales para los niños. Aleluya. Y muchas veces no las vemos, muchas veces dejamos que la televisión eduquen a nuestros hijos. Esto entra en el inconsciente y se manifiestan años después en el consciente, hermano Alvarado. Sí, perdón, hermano, volviendo un poquito atrás, ¿verdad? Al principio. Sí. Dios creó al hombre, ¿verdad? Con, Sí. con un corazón voluntario también, ¿verdad? Sí. Entonces, él desobedeció voluntariamente, ¿verdad? Sí. Fue influido, sí, pero en él estaba decir sí y decir no. Ahora nosotros, ¿verdad? Que estamos en el Espíritu ahora, ¿verdad? Porque estamos buscando Sí. de Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y esa misma situación estamos viviendo ahora, ¿verdad? Porque hay momentos en que conscientemente decimos sí al pecado y ahí estamos desobedeciendo al Señor. Es verdad. Entonces, como decía el hermano Edwin, tenemos que, no es el que empieza solamente, sino que el que termina la carrera. Sí. Entonces tenemos que, estamos en la misma situación, tenemos que obedecer al Espíritu, en este caso a la palabra, a Cristo Sí. Jesús. ¿Sí? Sí, acuérdense, mire, tenemos que entender algo y recordar siempre, el Espíritu de Dios es santo. Y no puede habitar en un cuerpo que no esté santificado. Acuérdense que el cuerpo nuestro es una figura de un templo. Y hay templos santos y hay templos profanos que no son santos. Aunque en los templos profanos se supone que se adora a Dios, se alaba a Dios, pero Dios no está ahí porque está profanado. Es lo mismo con nosotros. Entonces, aquí hay algo bien hermoso, porque cuando buscamos de Dios las cosas, el Espíritu nos da la fuerza y la fortaleza día con día. Y nos vamos santificando. Por eso esta palabra, dice Pablo que nos dio a primeros apóstoles, luego profetas, luego maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Cada día los ministros tienen que enseñar esta palabra para que los discípulos se vayan desnudando poco a poco del hombre carnal y vistiéndose del hombre espiritual. Aleluya. Por eso el fruto que comieron es una mezcla. Vimos el número 2, mezcla de quién. Muy bien, del bien y del mal. Es una mezcla. ¿Ven cómo aquí lo divide? Esto lo divide, del bien y del mal. Es una mezcla. Aleluya. Mire, la hierba de la marihuana en sí no es mala. Está ahí. Ahora, el hombre que quiera hacer algo con esto, ese es el detalle. El conocimiento del bien y del mal. El tabaco, las personas que usan el tabaco. Y todas estas cosas específicamente
saben conscientemente lo que están haciendo, que le están dañando su pulmón, su cuerpo, pero a la misma vez les gusta el conocimiento del bien y del mal, junto allí. Por eso el enemigo le dice a la mujer, sabe Dios que el día que tú comas de él serás como Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es un Dios, conociendo el bien y el mal, conociendo, cuando lo conoce es porque lo ha sentido, lo ha vivido. Dios no ha conocido el mal en ese sentido, o sea que no lo ha vivido, no, porque Dios es santo. Dios ve el mal, pero Satanás lo ha sentido, el conocimiento de estas dos juntas, él lo ha vivido, lo ha experimentado cuando él era Lucifer antes de la caída, ahora que es el enemigo. Terminamos. Dice Jesús, es necesario que muramos y revivamos. Del agua y del espíritu nadie puede entrar al reino de Dios si no es por eso. Y esto es una figura, el agua, el bautismo es una figura. Cuando lo sumergen significa que están sepultando al viejo hombre, cuando lo sacan significa que está resucitando un nuevo hombre. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y termina, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Vive el Señor. Aleluya. Vamos a estar orando por Gerson Rivera. Vive el Señor. Aleluya. También le pido la oración por nuestra hermana Gaby, allá en México. Vive Dios, aleluya. Que está también luchando en una congregación para que Dios le dé sabiduría. Vive Dios, aleluya. Espero, anhelo que esta clase nos haya ayudado un poco. Vive el Señor. Ore también por mí cuando esté en su oración personal. Así que vamos a despedir este servicio con esta oración. Vive el Señor. Así que nos vamos a despedir con